Claro, la séptima de Beethoven anuncia el arribo, ¿sí?, el aterrizaje de Francisco Martín Moreno y sus arrebatos hoy electorales. ¿Cómo estás? Bien, Pepe. Electorales o electoreros, cualquiera de las Electoreros. dos. Electoreros. Bueno, electoreros lo dejamos, me gusta más. Es más prole. Exactamente, más populachero. Te diría yo que cuando Alfonso Martínez Domínguez dijo, ya este gran político mexicano, sí, ¿no? Claro. Presidente del PRI, no lo perdamos de vista, dijo. Sí, responsable de la matanza del 10 de junio. De los, Sí, también hay que decirlo más. también hay que, por supuesto, sí, y le costó la chamba, ¿no? Hombre, Bueno, Luis Echeverría era el presidente. Luis Echeverría era el presidente, sí. Sí. Pero lo importante, hizo una declaración que para mí fue verdaderamente reveladora, Pepe. Él señaló y dijo, lo único peor que el PRI es la oposición. Entonces, claro, cuando él hace una aseveración de esta naturaleza, pues corres a ver que si es cierto o no es cierto. Y la verdad es que sí es cierto. Ahora mismo lo volvimos a comprobar la semana pasada, porque llevábamos, Pepe, 3 décadas tratando de construir un sistema electoral. Porque los mexicanos decidimos, después de aquel escándalo electoral del 88 en las elecciones de Cuando compitió Cuauhtémoc Cárdenas contra Salinas de Gortari, sí. Manuel Cloutier, etc. Bueno, entonces, ahí vimos todos que había que reconstruir, ya habíamos comenzado, pero en realidad a partir de ese momento salieron instituciones como el IFE, se consolidó el TRIFE, o sea, teníamos instituciones que garantizaban que ya no hubiera hurtos electorales como los que se dieron durante todo el siglo XX en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahora comenzaba una segunda parte que para mí era muy atractiva. ¿Cuál es la segunda parte? Ya dado por cerrado este proceso en donde la sociedad imprimió un gran esfuerzo para construir un sistema electoral respetable y responsable, empezamos con la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Pues la construcción de un sistema anticorrupción, porque habíamos dejado como sociedad satisfecha la primera parte. Pero, sorpresa, ¿qué sucede? Que de repente el Procurador General de la República renuncia intempestivamente y anuncia que dejó terminado el asunto tan penoso de Odebrecht, porque como vemos en toda América Latina ya hay culpables y acusados, inclusive encarcelados, personajes de la política hemisférica, acusados de haber recibido sobornos de esta. En México no ha pasado nada. En México, Odebrecht, pues todavía no vemos hasta este momento a ningún responsable. Pero el único responsable en todo esto es el fiscal electoral, que señaló probable comisión de un delito electoral porque Odebrecht habría financiado de manera ilegal la campaña por la presidencia en 2012, dándole dinero al entonces jefe de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, pues para meterle $4 millones. Ahí se acabó el fiscal electoral, Santiago Nieto. Sí, pero este fiscal electoral, Pepe, también había denunciado, estuvimos con Javier Duarte, con Borge, Quintana Roo, en Quintana Roo, los dos, o sea, y estamos hablando de 1.500 millones de pesos dados al PRI, ¿no? De manera desasiada, tal y como pasó en el año 2000, o sea, otra vez se repiten los acontecimientos. Entonces ahora sale, que a mí me dio mucho gusto, cuando este hombre finalmente es depuesto por un subprocurador encargado del despacho, que no tenía facultades para cesar al fiscal electoral. ¿Por qué? Porque no había sido ratificado por el Senado de la República. 1, y 2, porque no cumple con los 10 años requisito indispensable como abogado en ejercicio para estar en la PGR. Para ser Procurador General de la República. O encargado del despacho. O encargado del despacho. Entonces, está completamente viciada de nulidad. ¿Por qué no cumple? Porque su cédula profesional data de 2011. Si tú eres abogado o médico en este país, no sé qué otras profesiones, si no tienes cédula profesional no puedes ejercer. Es correcto. A lo mejor él se recibió en 99, en fin. Adelante, era abogado, públicamente reconocido, académicamente reconocido, sí, pero no podía ejercer porque no tenía cédula. Así es. La obtuvo hasta el 2011, según consta. Pero igual tampoco podría haber sido nunca ratificado por el Senado, como fue ratificado Raúl Cárdenas, casi por votos unánimes. Sí. Pero entonces sí tiene el atrevimiento de cesar a un fiscal electoral sin tener facultades para ello ni haber sido ratificado por el Congreso. Sí. Entonces, claro, hay una gran efervescencia en el Senado de la República por parte de la oposición. Por eso digo que el PRI, que lo único peor que el PRI es la oposición mexicana, una efervescencia brutal, todo el mundo protesta, dice no es posible la remoción del fiscal electoral. Y entonces
me gustó porque decían, tampoco vamos a votar la ley de ingresos y vamos a sabotear los proyectos legislativos del PRI y de la nación. Pues ya votaron la ley de ingresos, ya no secuestraron a nadie. Y mira, ya otra cosa, lo que siga. Vamos a negociar a la Fiscalía General, vámonos, dice el PAN, vámonos a otra cosa. Carpetazo. A un asunto tan serio como que termina mañana. Es decir, el plazo del Senado para objetar la remoción vence mañana. Así es. Y ya no hay caso. Pero lo curioso es que el mismo fiscal que él había dicho... Él se rajó. Sí, se rajó. Tiró la toalla. Él dijo, no, soy un hombre de leyes, soy un hombre que respeta el Estado de Derecho y voy a defender mi posición porque esto es un atropello. Me dijo Miguel Barbosa, senador, ahora del PT Morena. No, es que lo amenazaron. Lo presiona. Pues sí, pero pruebas. Bueno, sí, pruebas. A lo mejor sí. Sí. Lo dices tú. Pero bueno, queremos evidencias, ¿no? Pero queremos de evidencia. Estamos hablando de evidencia empírica. Así es. Ese terminajo me encanta. Muy dominguero, Pepe. Muy dominguero, muy de Leo Zuckerman. Sí, pero me encanta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a unas elecciones en el año entrante. Ahora, como tú bien decías, van a nombrar al próximo fiscal electoral en diciembre. Sí. Nada más que quiero ver quién va a ser esa figura impoluta, ínclita y perínclita, ¿no? Que no sea vulnerable de cara a la opinión pública. No puede haber ejercido un cargo de elección popular. No. Obviamente no pudo haber pertenecido a ningún partido político. Así es. En su larga o corta vida. Debe ser un hombre reconocido en artes electorales, sí, es decir, en experiencia electoral y por supuesto en derecho. Y en este país lo vamos a encontrar, y sobre todo lo va a encontrar el PRI, que tiene la mayoría en el Senado. Digo, lo que más me preocupa a mí es que vamos hacia un proceso electoral en el 2018. Viciado, en donde tal pareciera que vamos a jugar un partido de fútbol sin árbitro. O tal vez con árbitro, pero árbitro vendido, árbitro vulnerable. Y bueno, ya sabemos, Pepe, que lo que pasó en Coahuila, que es mi preocupación final para terminar mi comentario. Hasta el día de hoy, hace 5 meses que se celebraron las elecciones en Coahuila y todavía no hay gobernador. Y que si se pasaron los límites de gastos de campaña, que si no se los pasaron, que si el INE decide una cosa, que si el TRIFE decide la otra, son 5 meses. No me puedo imaginar este escenario a nivel nacional, Pepe, sobre todo cuando vemos que tanto López Obrador mandó al diablo a las instituciones de la República, como ahora el Poder Ejecutivo también hizo lo mismo cuando permite que el subprocurador encargado del despacho sin facultades cese al fiscal electoral y un Senado de la República proclive y además obsecuente con la mayoría priista también renuncie a sus facultades. Entonces, tanto el legislativo como el ejecutivo, Pepe, están violando el Estado de Derecho de manera abierta. Me decía un muy buen amigo allá en Baja California, Ramón Ojeda, sí, Mestre, me decía, ahí te viene, aguas que ahí te viene un invierno de infierno. Y yo le agregué, sí, en la cuestión de contaminación está la cosa de la pedrada, pero en la cuestión electoral creo que está peor. Peor, Pepe, y sobre todo, bueno, no podemos ir con instituciones endebles en un momento crítico electoral como el que se nos viene encima el año que entra. Y sin embargo, vemos que el árbitro de antemano está vendido o nadie le va a creer. Y un tribunal también electoral integrado mayoritariamente por priistas de muy baja credibilidad política, Pepe. ¿Me quieres decir que el proceso electoral se parece un poco a la Femex Food? Donde los dueños de los equipos son los que ponen las reglas, el balón y al público. Parece que sí, Pepe. Pero esto es temerario y además verdaderamente irresponsable. Porque el hecho de que hubieran quitado a este hombre de manera desasiada, porque lo quitaron de una manera desasiada y además injustificada e ilegal, y que el Senado no haya protestado, bueno, los integrantes de la oposición no hayan protestado, y que él luego mismo, él hubiera decidido aceptar la remoción injustificada de la que fue víctima, entonces cuando ya no entiendes nada, y por eso me preocupa todo esto, porque parece una... Gracias por traernos tu preocupación. Es una como si falta nos hiciera sí, otra más. Bueno, esa es principal. Pareciera una conjura electoral, por eso sí le puse los arrebatos electoreros, porque hay que ponernos las pilas, Pepe, como mexicanos, para adelantarnos a todos estos acontecimientos. Bueno, pues póngale la séptima de Beethoven, por favor, que ya se va. Deja de platicar y ponle la... Sí, ya se va. Si no, se nos regresa, ¿eh? Pues ya nos dejó aquí el gusano. Gracias. A ti, Pepe, querido. Francisco Martín Moreno, sus arrebatos electoreros.